La mesa redonda. Pero bueno, ya hemos pasado ya una horita hablando y yo creo que también estas mesas redondas se enriquecen con la participación de la gente que habéis acudido aquí. Así que me gustaría que podéis preguntar o tomar la palabra, quien lo desee, y a partir de ahora os hablaremos. Por allí. Levántate a la vez y así queremos escuchar. Bueno, creo que quería comentar en primera instancia, que el tema, a poco que se conozca de cómo se desarrollan las lenguas, todo el mundo sabe que el euskera nunca se va a poder imponer. Por muchos gobiernos arrechales, por mucho dinero, por mucha imposición, el euskera es una lengua minoritaria y nunca se va a poder imponer al castellano. O sea que eso de que nos van a imponer el euskera, viene el euskera, viene, pues es crear un problema, generar un miedo que no es real, es mentira, es absolutamente mentira. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, quizás a nivel más político, lo ha nombrado un poco Lila, y yo hago mucha campaña con esto, aunque no parece que tenga mucha difusión, que es que la izquierda vasquista ha de reivindicar, hablo de la Ribera, lógicamente, y de los militantes o simpatizantes de la izquierda vasquista en la Ribera, sus reivindicaciones en castellano, que es nuestro idioma, o por lo menos el mío. Quiero decir, hemos hecho sin darle excesiva importancia, a Bilbao le llamamos Bilbo, a San Sebastián Donosti, pero a Londres no le llamamos London, ¿no? Entonces, hemos reivindicado lo vasco en euskera, en vez de el vasco navarro soy, como decía el tenor, ¿no? Que era algo muy asumido en toda Navarra, incluida en la Ribera. Somos vasco-navarros. Eso yo en mi más tierna infancia lo tenía absolutamente asumido y creo que la inmensa mayoría de la población. Creo que cuando la izquierda vasquista ha dejado ese espacio de terreno ha sido cuando la derecha lo ha ocupado con el castellano, ¿no? Creo que ahí teníamos que hacer un poco de reflexión. No sé si me he explicado bien. Gracias. Es un punto de vista que a lo mejor no sé, podría ser interesante, ¿no? Pero no lo sé, tendría que hacer un poco de examen de conciencia y cada uno, a veces en uno de los escritos que puse yo precisamente cuando esto terminaba con una frase que sin nombrar a la persona sería bueno utilizar el euskera para que me entiendan y no para que se jodan, como alguien dijo. Eso poco favorece al idioma. Eso se dijo en el Parlamento todos los años, esos micrófonos, y es muy triste que se utilice eso, porque eso al fin y al cabo, ¿qué es lo que trae? Estoy plenamente de acuerdo con lo que dices, Pepe. Y efectivamente, pues lo que dice Anabel es una cosa a debatir dentro de la izquierda vasquista, a ver si esa vía es mejor o no, pero ojo, yo creo que no hay que renunciar a ningún idioma. Yo lo que creo es que efectivamente no hay que imponer, pero en mi opinión, también una opinión personal, yo creo que el euskera se puede promocionar y se puede utilizar siempre teniendo en cuenta que aquí estás en una zona que no es mayoritariamente vascoparlante, pues en la proporción y medida que te parezca más adecuada, ¿no? Pero yo creo que tampoco hay que ocultarlo. No. De todas maneras, cuando se lleva de manera cultural, yo recuerdo que antes de Navidad a Cabanillas vino el Orfeón Donostiarra, cantó en todos los idiomas habidos y por haber, también en latín, y entonces cuando cantaban en euskera, o sea, todo fue recibido de una manera muy normal, porque todo estaba englobado culturalmente, ¿no? Y allí se hacían unas canciones en un idioma y en otro, y la gente lo llevó estupendamente, o sea, no cantaron los aplausos en ninguna de las lenguas, ¿no?
cual quiere decir que cuando se lleva culturalmente como un hecho cultural, encima con semejantes voces del Orfeón, es bien recibido. Sí, yo creo que sí, ponías antes el ejemplo del coro Tutela Cantús, yo he tenido la carpeta aprendiendo a querer el euskera, ¿no? Desde una simple, bueno, desde la cultura llegaban a la conclusión de que el 85% del coro no sabía euskera, que el 85% del coro no iba a aprender euskera, con lo cual han hecho una serie de cuadernillos y con las canciones que ellos cantan, para que por lo menos el coro, a la hora de cantar esas canciones, sepan su significado, puedan ponerle más sentimientos, sepan lo que cantan. Y alejando la política de todo esto, yo creo que es una iniciativa preciosa, maravillosa, y creo que a lo mejor es una de las vías de escape en donde podremos encontrar ese consenso mayoritario. Más preguntas, más reflexiones sobre este tema. Por allí. Buenas tardes, doctor. Cuando hablas, Mila, de que no arreglo lenguas, el castellano, hay gente que entiende que hay tres, porque en la Baja Navarra se habla francés y hay mucha gente de la Baja Navarra que se consideran navarros. Y el francés podría ser una tercera lengua navarra. O incluso podríamos hablar de una cuarta, porque el árabe estuvo aquí hasta que la conquista en 1119, estuvieron siglos aquí los árabes. Y actualmente, pues igual si vamos al censo de Tudela, hay más gente que habla árabe que euskera. Pero bueno, es una reflexión sin más. En cuanto al motivo de rechazo, para mí uno de los motivos fundamentales de rechazo del euskera aquí es que los partidos nacionalistas utilizan el euskera como un elemento más de la construcción nacional que ellos tienen en la cabeza. Y entonces, un elemento más, es decir, no es que quieran el euskera como idioma, sino que un elemento más de esa construcción nacional. Para mí eso genera un rechazo a la gente que quiere una Navarra autonómica, como somos ahora, una comunidad autónoma, genera un rechazo tremendo. Creo. Por otra parte, un tema más que has comentado de la valoración, y es una ocurrencia, la valoración que dices que se hace distinta en concursos, que se valora el alemán, el inglés, y no se valora el euskera. Si partimos de la base, y estamos en ello todos aquí, que el euskera es una lengua propia, igual que el castellano, no tiene sentido que una lengua propia se valore, porque a uno le saca, se le podía valorar el que sepa castellano, que tiene la lengua vasca como lengua natural, y el castellano podría ser un mérito que sepa castellano. Es una elementos para comentar. Es mucha ocurrencia, sí. De hecho, te voy a decir que se valora muchísimo. Se valora tanto que si no escribes el examen en castellano para esa plaza, pues nada, no lo puedes hacer. Fíjate si se valora. Y sin embargo, los idiomas que se valoran como mérito son aquellos en los que no se escribe. Es decir, si tú te presentas a una plaza que tiene como requisito el euskera, igual que si te presentas a una que tiene como requisito el castellano, que son la inmensa mayoría, no va a ser ninguno de esos dos idiomas reconocido como mérito. Es decir, el euskera, si el requisito no es mérito, no se valora. El castellano, si el requisito no es mérito, no se valora. Por lo cual, aclarado lo de la ocurrencia, que era mucha ocurrencia, Alfredo, te voy a responder a lo demás. Yo creo que en Tudela puede haber 4, y si sigues tirando del hilo, más lenguas, porque el rumano hay bastante también. Y si sigues aún tirando del hilo, hay una parte que no es una tontería de rusos, no en Tudela, pero en una buena parte de la Ribera Sur. ¿Y chinos? Y chinos, ni te cuento. A lo mejor tendríamos que buscarlos porque no sabemos cuántos. Pero me parece que esto de poner el ventilador para tirar a todos los lados, de verdad, no favorece un debate, en mi opinión, más sano y más serio del tema. Vamos a ver, lenguas oriundas oriundas, claro, te puedes remontar a hace 3000 años que no sabíamos ni siquiera qué se hablaba, ¿no? Hablando un poco de raciocinio, de varios siglos, lo que sea, luego lenguas oriundas de Navarra, que se hayan conservado en mayor o menor medida
alguna que sea tanta joya como el joya es el castellano, pero no veas que inmensa joya es el euskera, que es una lengua que ni siquiera es indoeuropea. O sea, que es preindoeuropea, es anterior, y que efectivamente las tenemos aquí y son oficiales en Navarra, porque el árabe hoy por hoy no es oficial, el rumano tampoco, el chino tampoco. Entonces, esas lenguas hay que aplicarles la carta, la directiva europea para las lenguas minoritarias. Sin embargo, el chino no es un idioma en peligro de extinción. El árabe tampoco. Se habla en muchos países, no está dentro de esa carta, además de no ser una de las lenguas oriundas que se han conservado aquí, ¿no? Durante siglos. Además de no serlo, no corre ningún riesgo de extinción hoy por hoy. Sin embargo, si lo hablásemos de una forma un poco más racional y lo que me dijese es, oye, si hay una población que llega a un tanto por ciento X, habría que favorecer que en el sistema público de enseñanza pudieran tener enseñanza en árabe, yo te diría sí. A eso te diría sí. Vamos a ver qué porcentaje hay, cuántos y en qué lugares, y me parece muy bien. Recursos, por supuesto, para ello, y estupendo. Pero, claro, no hagamos comparable lo que no es comparable bajo mi punto de vista. Para mí eso sí que es, insisto, la política del ventilador, ¿no? O sea, soplamos para todos los lados y así no centramos el foco donde tenemos hoy aquí, que realmente no tenemos el problema hoy por hoy. No tenemos el problema de que haya una reivindicación de hacer un idioma oficial el árabe en Navarra o de hacer otro idioma. Hoy por hoy eso no existe. Y tenemos dos idiomas que sí son oficiales y sobre los que tenemos que aplicar una política de no confrontación y convivencia. Esa es mi opinión. Señor Lanzaco, ahí al fondo. Ah, perdón. Un segundito, José Mari, que te roban el micrófono que no se escucha. Buenas tardes. Yo, que si un candidato decía que amigo Celebran, lo raro es que no hablemos ahora con esta también, porque un rey suyo, el rey católico, nos invadió y nos impuso con los castellanos, pero impuso lo que... ¿Se le oye? Sí. Bueno, digo que se nos impuso, en ese sentido se nos impuso otra lengua, que fue el castellano, no el español, esto no se entiende. Bueno, eso es una anécdota simple de esto. Con esas palabras que dicen amigo Celebran no se normalizan las cosas, es al revés. No, aquí todos hemos metido la pata, pero el euskera, que yo sentimentalmente lo acojo y, bueno, mi hija habla de euskera y habla otros idiomas, y en ese sentido me parece que hay que respetarlo, como se decía desde la mesa, y promocionarlo, porque al final es una lengua minorizada. Pero la normalización viene porque no se le persiga, y se le está persiguiendo. La ley restrictiva del 86 es la zonificación, eso es la barbaridad más asquerosa que ha habido en temas lingüísticos en Europa. En el Estado español no hay una provincia que zonifique, como está allí en Valencia, que tiene sus problemas, ¿no? En ese sentido también. Pero la escuela de tocar es normalidad. Y luego la politización, vamos a ver, la construcción nacional es tan legítima hacerla aquí, como hacerla en Escocia, como hacerla en Quebec o como hacerla en no sé dónde, en Bretaña. Por eso hay que tener un respeto precisamente. Y el euskera no es una arma, no es es una herramienta, quiere decir, no es precisamente algo que con ello queramos separar, no, recuperar tranquilamente. Si desde 1800 y pico hasta 1986 el euskera está perseguido, vilipendiado, castigado, prohibido, joder, que menos que un gobierno que se preste de Navarro o que se diga de Navarro favoreció un poco una lengua que está minorizada, y la derecha en los últimos 30 años, incluido el Partido Socialista Obrero Español, no ha hecho nada. Y en 4 años que lleva el gobierno de Navarra, el actual gobierno, sustentado por el cuatripartito, no ha hecho más que 4 cosas para poder empezar un discurso y un camino
que nos debe de llevar precisamente, yo que sé, a la normalización y al respeto entre todos los habitantes de Navarra y entre todas las lenguas. En ese sentido me parece muy bien, habría que hacer un aplauso desde mi punto de vista y que favorecer. Y la normalización pues, no conviene tampoco como manifestación ni de un tipo ni de otro. Yo sé que la izquierda derecha, yo soy de la izquierda derecha, no pasa nada. ¿Qué pasa? Pues que alguna vez nos hemos pasado. ¿Por qué? Pues porque la contrariedad ha sido tan grande, el castigo ha sido tan rotundo, que lo que hemos tenido que hacer es defenderlo a capa y espada. Y resulta que nos hemos equivocado muchas veces. Yo así lo reconozco a nivel personal. Pero lo que tenemos que tener es el favor de los demás. Si a nosotros nos dicen que a la euskera, el cartel que habéis puesto me parece que es un error. Eso de imposición, pero no vamos a imponer aquí nada. Si yo, la Ikastola de Tudela, que es el único centro de inversión lingüística, modelo de hemos pagado los padres y las madres. O sea, ahora está legalizada y está acordada, o sea, está acordada económicamente desde hace 6 años, por decirlo de alguna forma. Si eso nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Es increíble lo de la imposición, es increíble la falta de respeto que hay al euskera. Y el castellano, que es mi lengua materna, creo que no tiene ninguna enfermedad, al revés. Y yo creo que la hemos favorecido entre todos. Y la estamos manteniendo entre todos, pero no hay otra. Pero lo que tenemos que tener es un poco de apoyo y de gratitud. Solo más rico que puede tener Navarra es un idioma, como puede tener su forma de ser y su forma de vivir y sus habitantes. Esto es increíble. En otros sitios se sienten orgullosos de aquí. Aquí, aparte de los ejemplos, antes de que yo te acabo. Los vascos, que están, yo estoy harto de este tema de los vascos que vienen, a mí me dicen este tremendo que viene un vasco a mitad, no sé, en pan, y eso es increíble. Yo no lo hago ni puñetero por eso, porque no voy a discutir de esas cosas. Esto está pasando aquí, y mucha gente que tiene un cartel en euskera que lo ha promocionado en Navarra, pues no es de aquí. Y te está diciendo no sé qué, eso sí que se impone, o cuando menos obliga. Y con esto acabo. Me parece bueno esta charla porque así también se normalizan las cosas, pero lo que yo sí nos tenemos que ayudar entre unos y otros todos. Y el aragonés nos gustaría aprenderlo a mitad, que por cierto se está recuperando, se me olvida. Gracias. ¿Alguna consideración? Por aquí, primera fila, tenemos... Bueno, por lo menos habéis coincidido en una cosa, José María. Yo tenía aquí apuntado de una expresión de Pepe que el euskera es un tesoro, hemos coincidido en ese aspecto. Es un tesoro y es un patrimonio cultural. Y es un patrimonio cultural. Lo que pasa es que para mí en la Ribera no es suficiente con que lo enunciemos. Será muy difícil, como decíamos en Tutela Cantus, que aprendamos el euskera algunos, además con la dificultad que tenemos de poco. Pero sí que la invitación a amar el euskera debiera profundizar más en lo que culturalmente aporta. Si me dejáis sin 3 apuntes sin ser repelente, por ejemplo, yo no soy euskera, me tendré que ayudar de Mila para conseguir lo que quiero decir. En el euskera, por ejemplo, al empezar a escarbar, ves la concepción animista de los antiguos pobladores que aquí hubieron en toda Europa, cuando, por ejemplo, describen, como dicen, el árbol. El árbol, en el euskera, lo comparan con una persona, porque para ellos, en la concepción animista, eran seres vivos, que hoy un poco volvemos casi en lo ecológico a ser un poco animistas. Entonces creo que cintura y tronco en euskera es lo mismo, también le pido a Dani. También sudor. Yo no me sé la palabra en euskera, disculpadme porque no sé euskera, pero sudor y savia es la misma palabra. No sé si la sabéis o no. Los cojo fuera de juego. Pero, y lo que sería la rama la llaman brazo. Brazo sería, ¿cómo es? Agar, bueno, algunas sabemos. Pero ya sería un ejemplo, ¿no? Y a mí me parece que son ese tipo de ejemplos, o por ejemplo la concepción
concepción tan poética que tiene el euskera cuando se, para mí vamos, cuando se trata de definir los días de la semana. Los días de la semana antiguamente para el euskaldun no eran lunes, martes, miércoles, etc., sino que eran 3 días. La palabra, eso sí que te sabrás tú, el astea, ¿cómo es el lunes? Asteartea y asteartea. En realidad significan, es el principio del periodo, el del medio y el del final. Claro, esta gente lo que nos está contando es que ellos, mirando a la luna, veían los periodos y podíamos un poco extendernos. Y para mí, ese camino de pequeños cuentos o de historias que más tienen en cuenta la cultura, que yo no llego a los tecnicismos que habéis hablado de las leyes actuales, si están bien, si no están bien, pero aquí en la Ribera no hablaremos de euskera, pero sí deberíamos hacer un esfuerzo, más que posiblemente necesitamos que otras zonas, para conocer estas cuestiones y aprender un poco a querer el euskera para evitar confrontaciones. Muchas gracias. Yo, porque por alusiones. José María, por ti. Sabes que yo tuve 40 años. 40 años no para mucho. Tengo más años aquí que muchos porque no tiene 40 años. Con los que tengo de 40 tengo más años. Pero aparte de eso, es que no hago local, si lo sabes tú. Por parte de madre, sí, los abuelos nacieron en la casa Turse de Hurtado, que es el último pueblo local. Quiero decirte que a mi abuela la conocí y que nació a final del siglo XIX y nunca me transmitió el vasco, el euskera, porque ya no lo sabía ella. A final del siglo XIX en Roca, ya no lo conocía. Ojalá de verdad que me lo hubiera transmitido, yo lo sabía, con todo cariño, pero no fue así. La pregunta es ¿por qué? Te lo digo porque puedo hablar con conocimiento, porque está lo que dice de Rey Aragones y no sé qué. De todas formas, es que me estaba asegurando, trabajo en el juzgado. sí, Me acuerdo cuando estaba en Euskera, Palacio de Justicia. sí. Creo que vino la señora Barcina a inaugurarlo y un poco antes taparon las letras porque le molestaba. Así fue. Una cosa. La segunda cosa. Acabo de whatsappearme con una compañera mía que trabaja en el registro civil y le he preguntado si alguna vez había habido libros de familia en euskera o en bilingüe y los tenían escondidos. Y me ha dicho, ¿qué? Digo, no, que me quiero asegurar, porque en Pamplona han dicho que sí que nos habían mandado, pero nosotros debemos ser tan que los escondemos en cajones. No ha habido libros en bilingüe ni en euskera en el registro civil en Tudela, mandados de ningún sitio, solo hay en castellano. Bueno, pues gracias por la información que no me deja muy tranquila respecto al euskera, porque creo que tendría que haber libros en bilingüe o en euskera también, por lo menos. Y cuando esté, porque además le conozco a la chica del registro civil de Pamplona, ya se lo diré, que no han mandado nunca. Me parece secundario respecto a lo que decimos, porque lo importante es que se confirma que no hay libros en euskera ni en bilingüe en el registro civil, libros de familia. Y efectivamente, lo de el nombre en bilingües, como dices, es lo que había contado antes, efectivamente es así. Ya que estoy en el uso de la palabra, personalmente lo que no comparto, por ejemplo, a la hora de hablar sobre el euskera y el castellano es confrontar para nada las dos lenguas, ni me importa tampoco cuando fue la conquista de no sé qué o en el año en el que no sé cuántos, porque es que vamos a hablar, sino también podemos hablar de los romanos y de los... en fin, podemos irnos a épocas, o sea, ¿y qué se hablaba aquí hace 3000 años? O sea, yo creo que conociendo genéricamente la historia
y conociendo efectivamente nuestras características, lo importante es saber que estas dos lenguas son navarras, el castellano y el euskera, e insisto en no confrontarlas. Amar al euskera y amar al castellano, que muchas veces desde la parte que yo conozco de quienes amamos el euskera también cuesta mucho decir amar el castellano, porque se toma como si fuera la lengua contraria. Falso, falso. Las dos lenguas son navarras y a mí desde luego me emociona tanto leer a Bernardo Achava como leer a Cervantes, y me parece que esto es lo que importa y lo que hay que tener en cuenta siempre, eso sí, sin perder de vista que una es lengua minoritaria y por lo tanto hay que promocionarla e impulsarla. Y Alfredo, no te digo nada porque como vayamos a lo de la Baja Navarra nos tenemos que ir al concepto Euskal Herria. Deja, que es demasiado ya. Era para centrar el debate un poco, para Y caballero. Dos cositas. Una, otra vez a volver con una palabra que ha salido mucho de imponer el euskera, pero yo he visto muchas parolas, escaparates, pegatinas, como se impone el euskera. Quería saber vuestra opinión, ¿en qué se impone? Quería saber eso, ¿a quién se le impone? Porque estoy pensando que no se referirá a la enseñanza, donde escoge la asignatura de euskera en el modelo A el que quiere, pero no se le impone. El modelo D va el que quiere. Y la tele sí que le hemos pedido, que no había antes, ¿no? Enchufamos también a la tele que queremos. No creo que nadie imponga, ¿no? Bueno, eso ya me diréis vosotros cómo lo veis, ese imponer, que a mí me dolió mucho ver mucha pegatina por ahí. Me imagino quién las puso además. Y la otra es que ha salido el modelo D suficientemente, pero nada del modelo A, que para mí es el gran desconocido. Yo os haría una pregunta, tengo la respuesta, pero para saber, ¿sabéis cuántas criaturas hay en la ribera en el modelo A? Ahora podrías decir. No. Y os hago la pregunta a todos los que me estáis escuchando. Si os dijera que casi llegan a 1000, y que son muy pocos los colegios donde no tienen modelo A, entre los que están de las Puertas Mayores y en Vida España, en Tudela, y luego algún pueblo como Fustiñana y Buñuel, ¿no? Pero casi todos los demás que yo sepa, bueno, también Cabanillas Llaveras y Cadeiza. Los demás creo que, bueno, pues nada más, luego pues por que opinéis también sobre el modelo A, nada más. Gracias. Pues sobre lo último, Dani, yo no tenía el dato de cuántos había en modelo A. La verdad es que no tengo el dato de cuántos hay en ninguno de los modelos, salvo lo del modelo D, que ha salido mucho en la prensa, ¿no? Que no ha habido suficiente Tudela como para que saliese adelante. Suficiente matriculación, una pena, habiendo como hay gente que apuesta por el euskera. Y me parece la opinión, pues que me parece muy bien, efectivamente, el modelo A, por lo menos la gente aprende euskera y lo aprende además con naturalidad y lo incorpora como una parte de su enseñanza y de la vida cotidiana. A mí me parece muy bien. Lo que pasa es que efectivamente lo que faltaba era la oportunidad del modelo D. Y eso afortunadamente se amplió. Tengo que corregir una cosa que se ha dicho antes por ahí, se amplió, fue una propuesta de Izquierda Esquerra y la apoyó el Partido Socialista también, además de Abay. O sea que quiero decir que el Partido Socialista no siempre ha estado con las políticas de UPN en materia lingüística. De hecho, insisto, el modelo D se ha extendido a la zona no vascófona gracias también al voto del Partido Socialista. Luego, en cuanto a lo de la imposición, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. De hecho, ya lo comentaba antes, ¿no?
es que no hay ninguna imposición. ¿Dónde está la imposición del euskera en la Ribera? ¿En qué? Si lo que hemos tenido es intolerancia aquí en concreto por el lado contrario. Lo que sí es verdad es que hay algunos ayuntamientos de la zona vascófona que, bajo mi punto de vista, están yendo más allá del decreto del gobierno en política lingüística y están motivando bastantes recursos, pues cuando se exige, en fin, como requisito a veces el euskera en puestos que igual no lo requieren o cuestiones así, pero ese es otro tema. Hablando aquí, yo creo que es que nadie puede poner un ejemplo de que haya habido una imposición con el tema del euskera. Fue imposición el que no pudiéramos ver ITV. Eso sí era una imposición. Ahora, efectivamente, está ITV y tú le das al botoncito que quieras, que zapeamos todos mucho. Bueno, son las menos 25, tenemos que ir llegando hasta al fin. Yo creo que, bueno, va a pedir una última reflexión para ver cómo podemos salir o normalizar todo esto. Yo creo que una de las claves es actos como este, que organiza la Escuela Social, donde cada uno opina libremente, donde la concordia, a pesar del enfrentamiento agrio que había entre ellos dos, ¿no? Que está mucho sujetar, pero bueno, yo creo que es una de las primeras piedras que se debe poner, bueno, este tipo de charlas, este tipo de conversaciones entre unos con otros, con unas ideas y con otras. Así que gracias por el tono y gracias a la Escuela Social por haber traído este tema, por haber sido también valientes por haber traído este tema hasta la escuela. Pepe, ¿alguna conclusión final? Yo si quieres leo un poema. No me lo esperaba. Bueno, es un poema que lo publiqué hace tiempo, pero no sé cómo lo he recuperado y lo publiqué en Traslapuente. Todas las lenguas tienen un sabor a antiguo paraíso, y es porque todas ellas han nacido para el difícil oficio del amor y para la aceptación serena de la muerte. ¿Cómo no amarlas con su sabor a madre y a calostros y a un líquido amniótico con esencias de mar? Todas las lenguas han nacido sin tener en sus vocabularios la palabra frontera, pero el orgulloso Homo sapiens las ahormó a la medida irada del rencor y las cuentas corrientes para así dominar el desentendimiento. Y tú, niño del mundo, a pesar del dolo interesado de quienes la alimentan para engordar los desencuentros, quieres iluminar todas las lenguas con tu boca, conocer el azúcar de sus ecos, escuchar la destellante luz de sus silencios y sentir la pasión de su mística música que sigue interpretando melodías mestizas sin fronteras. Eso por mirar. ¿Tú miras del poemario o...? No, yo esta vez más prosaica. Baina zuk esan duzuna esan nahi nuen nik. Eso mismo que has dicho, quería decir yo, Javier, de que efectivamente actos como este pueden contribuir a fomentar una convivencia y a saber que la tolerancia mutua, el respeto mutuo es lo que va a hacer que euskera y castellano se enriquezcan mutuamente, que lingüísticamente ya lo hacen, desde un punto de vista filológico. Ya sabes tú, Pepe, que hay un cruzamiento que es lógico, donde el lingüismo siempre se da, eso que se llama, no en plan peyorativo, sino simplemente dar como descripción contaminación lingüística de unos con otra, eso ya existe, pero a ver si somos capaces de, como en la canción, contaminarnos un poco más entre todas y todos y ver con naturalidad esta convivencia y esta riqueza que tenemos, esta diversidad. Gracias, Javier, por cómo has llevado el gacho, a Pepe, por cómo es, y desde luego a la Escuela Social por este acto de respeto. Pues nos vemos en el próximo capítulo de la Escuela Social, que será el último de este curso. Gracias, Escaleresco.